Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Información es Poder. Les habla Michelle White en compañía de Miguel Pérez. Y bueno, esta tarde vamos a estar conversando con Rafaela Uribe. Ella es consejera asociada en Latino Justice. Estamos conectándonos hasta Nueva York, donde nos va a estar hablando precisamente de esta reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en torno a Affirmative Action, lo que conocemos como la acción afirmativa. Y vamos a hablar de conceptos muy interesantes, muy importantes, como es la justicia racial, el colorismo, el racismo y también la exclusión, ¿no? Todos estos factores que forman parte de esta decisión y cómo podemos de alguna manera hacer algo en contra de esta decisión, cómo nos va a estar impactando y cómo podemos organizarnos para poder tener mejores oportunidades. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Rafaela? Hola, ¿cómo están? Rafaela, mucho gusto de tenerte aquí. Te habla Miguel Pérez y estábamos hablando sobre acción afirmativa, que es bastante interesante. La traducción en español sobre acción afirmativa es discriminación positiva. Bienvenida a este espacio de Información es Poder, Rafaela Uribe. Platícanos, antes de brincar al tema, ¿qué hace Latino Justice? Y quería que nos hables también de qué hablamos cuando hablamos de justicia racial, porque este es un tema muy importante, todas estas cosas que mencioné al inicio que giran en torno a esta decisión de la Corte Suprema. Sí, muchas gracias por invitarme a hablar con ustedes. Y Latino Justice es una organización que ha existido por los últimos 50 años. Somos una organización de abogados y tenemos programas educativos. Nosotros usamos la ley para vindicar los derechos civiles de la comunidad latina y también tenemos programas educativos para estudiantes que están interesados en ser abogados, y es algo que ha sido central a nuestra misión por las últimas 5 décadas. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de justicia racial? Bueno, la justicia racial es una visión como de transformar la sociedad para eliminar las jerarquías raciales y luchar para un futuro, una liberación colectiva donde las personas, en particular personas que son históricamente de comunidades que han experimentado racismo y exclusión, comunidades afrodescendientes, indígenas, latinos, asiáticos, que puedan acceder a una vida digna y con la oportunidad de autodeterminación para desarrollarse en todos los aspectos que son importantes de la vida, de la vivienda, la salud física y mental y todos esos aspectos. Nos gustaría que nos hables de esta decisión de la Corte Suprema de Affirmative Action, de determinarla. La política de acción afirmativa son políticas que son conscientes de la raza para cuando las universidades están considerando a candidatos para acceder a su programa. Esta es una decisión que va a tener impacto en todas las universidades de los Estados Unidos. Esto significa que los colegios y las universidades ya no podrán usar la raza como un factor en sus decisiones de admisión. Cuando hablo de el proceso de admisión, las universidades tienen un interés en componer unas clases de estudiantes que son diversas, que representan a nuestra sociedad como es. Cuando hablo de que consideran la raza, no está hablando de cuotas ni diciendo, tenemos que aceptar a un número de estudiantes de esta raza o de otra. No, es cuando están mirando a las aplicaciones de los estudiantes que vienen de muchas diferentes experiencias. Miran a la aplicación y todo lo que el estudiante presenta, pero también toman en consideración que hay un contexto racial en los Estados Unidos que sí tiene un impacto en cuáles oportunidades los estudiantes tienen. Si un estudiante viene de una comunidad de bajos recursos, pero es uno de los mejores estudiantes en su escuela y tiene las calificaciones para acceder a una universidad, antes la universidad podía pensar sobre el aspecto de racismo y qué impacto tal vez tuvo en la vida de ese estudiante. Ya eso no va a ser el caso. Lo que pasa es que dentro del sentido común, dentro de lo que la gente entiende, es acción afirmativa, está este proceso de que, por ejemplo, y es bueno hablar de los mecanismos, ponle que para ingresar haya 10.000 cupos, ¿no? Entonces se presentan 15.000 personas para esos 10.000 cupos. En ese grupo aparece mucha gente de minorías, afros, latinos, asiáticos, etcétera, etcétera, y un considerable grupo de gente blanca. ¿Cómo funciona acción afirmativa frente a eso? Porque siempre se está diciendo que al final los que quedan discriminados es la gente blanca.
Bueno, eso es un mito de que las personas blancas están experimentando racismo y que es discriminación, ¿verdad? Porque primeramente, si fuera verdad que estuvieran experimentando racismo, los números y las estadísticas de cómo estas universidades hacen sus clases fueran mucho más diferentes, ¿verdad? Todavía los jóvenes blancos y europeoamericanos son la mayoría de los estudiantes que acceden a estas universidades. Y siempre han sido, ¿verdad? La política de acción afirmativa lo que hacía es que las universidades, para componer esas clases diversas, porque la diversidad es importante, ¿verdad? Especialmente cuando los estudiantes están estudiando en la universidad, es una oportunidad para ellos aprender, no solamente de los profesores que están accediendo a sus clases, pero de los otros estudiantes, porque es una oportunidad de, en verdad, como enfrentar al mundo como es, ¿verdad? Y es la primera oportunidad que los jóvenes tienen para hacer esa acción independiente. Entonces, las universidades sí tienen un interés en que sus clases y es que sus programas sean muy diversos. Lo único que las universidades hacían para considerar la raza no era como, si este estudiante es afroamericano, lo tenemos que aceptar porque eso. Miraban a una clase de estudiantes que eran todos calificados, pero en esa consideración de diversidad, las universidades podían considerar cuál era el impacto del racismo y con ese impacto podían pensar, preferimos tal vez darle una oportunidad a un estudiante que no tendría la oportunidad de acceder a una universidad como la de nosotros, y eso es parte del proceso de admisión. Nunca en las universidades de los Estados Unidos ha sido como, si tú tienes las calificaciones, ya entras, ¿verdad? Siempre ha sido un proceso que las universidades miran a los estudiantes holísticamente, de dónde vienen, qué talentos tienen, juegan deportes, tienen una historia personal, educativa. Todo eso es parte de la consideración y la raza era una de esos factores a que las universidades miraban, no era la única cosa. Esta decisión de alguna manera va a afectar esa consideración especial que tenían hacia la raza a las universidades. ¿Cómo ves que vaya a afectar a los estudiantes de otras comunidades, de minorías, por supuesto, de color? Nosotros somos de la opinión que creemos que esto va a tener un impacto muy grande en cómo las universidades componen a sus promociones, sus clases. Y esto es algo que lo hemos visto en resultado en las universidades de California y en las universidades de Michigan, a donde la acción afirmativa fue ilegal. Fue hecha ilegal en los 90 y en los 2000. California, los estudios enseñan que para reclutar estudiantes latinos y afroamericanos ha tomado casi 30 años para que las universidades de California tengan los mismos niveles de diversidad que tenían en los 60. Y en Michigan también se ha visto lo mismo. Creemos que algunas universidades van a sobrecorregir y tal vez no van a reclutar estudiantes de comunidades diversas, comunidades latinas, afroamericanas, afrolatinas, como antes hacían por esta decisión. Y eso tiene impacto para nuestros futuros, ¿verdad? ¿A cuáles universidades pueden atender estos estudiantes y qué tipo de oportunidades van a tener nuestros jóvenes para ser líderes en el futuro? Digamos, el entendimiento de la gente es frente a dos personas que tienen las mismas calificaciones, claro, o no las mismas calificaciones, siempre se le va a dar prioridad a la persona de color. Okay. Ese es el entendimiento popular. Yo creo que sí, que ese es el entendimiento común, pero eso no es la realidad, ¿verdad? Exacto. Porque hay otro tipo de acción afirmativa que no es sobre la raza. Los estudiantes que tienen padres que han atendido a estas universidades o que han dado dinero o que juegan deporte, todavía hay acción afirmativa, pero en este instante con esta corte que es más conservativa, estamos viendo unos ataques a cualquier uso y mencionar de hablar de raza. No, esta corte y estos movimientos más conservativos quieren decir que hablar de la raza es un problema, que si hablamos de racismo y de los problemas sistémicos, eso como que le quita al mérito de la persona. Pero no es como nosotros entendemos eso. Creemos como que hay que hablar de las cosas, ¿verdad? Esta es el mérito y es como dijo Michelle, son estudiantes que califican para lo que están aplicando. Y también hay barreras que existen por el racismo, por la historia de exclusión y por sistemas que estamos viviendo todavía en este presente. A mí me gustaría que nos hables un poquito de este término colorblind, el no tener una consideración especial hacia el color, ¿no? Colorblind es como ignorar el tema. No sé cómo traducirlo en español tampoco, pero como esta idea que no debemos de hablar
hablar de raza. El juez Clarence Thomas es una de estas personas que dice la mejor manera de resolver el racismo es de no hablar de raza. Pero sabemos que esa no es la realidad, que aunque no hablamos de racismo y no hablamos de raza, el racismo todavía sigue y se perpetúa, ¿verdad? Porque son estas ideas inculcadas en nuestra sociedad y en cómo nos organizamos, a dónde vivimos, en qué escuelas estamos. El racismo sí existe, tiene efectos reales en la realidad que vivimos. Y esta Corte Suprema han querido hablar de esta idea de colorblind, que nuestras leyes no deben de considerar raza en ningún contexto. Pero en la historia de los Estados Unidos, el racismo ha sido una base muy importante a la formación de nuestra nación. Desde la esclavitud hasta la exclusión de los mexicanos y la exclusión de la gente china, japonés, es algo que tiene repercusiones y tiene impacto en cómo vivimos ahora. Y entonces no hablar de la raza, no hablar de racismo, deja que esos sistemas sigan y que se perpetúen. Así es básicamente esta teoría negacionista, ¿no? Una de las cosas negacionistas que existe es el concepto de oportunidades. Cuando tú has tenido gente esclavizada, cuando tú has tenido minorías completamente marginadas, entonces los has empujado a la pobreza. Y la pobreza en este sistema no tiene nada bueno. La pobreza produce violencia, produce toda una cantidad de cosas que te aleja completamente de cualquier ámbito de estudio superior. Es por eso de que muchas veces cuando hablamos de acción afirmativa es una cosa mucho más compleja. Hablar de acción afirmativa no solamente tiene que ver con el acceso a la educación, tiene que ver con el acceso al trabajo, tiene que ver con el acceso a tener una vida mejor, que es la única manera real de poder integrarnos y decirle que vamos a vivir en una sociedad democrática. Indudablemente, esto que está ocurriendo ahora con negar la acción afirmativa es nada más que volver a tener que empezar nuevamente una lucha que siempre nos están tirando para atrás. Siempre cuando estamos tratando de llegar a ciertos objetivos, wow, tenemos que volver a empezar otra vez a pelear por esto, cuando más o menos sabemos de que hay una realidad completamente racista. Vivimos en una sociedad racista. Y haya gente que no lo quiera aceptar es otra historia. Pero vivimos en una sociedad racista y casualidad de que el racismo y el clasismo van juntos. Si eres racialmente de una minoría, estás condenado a la pobreza. Eso es básico. Pero bueno, es mi opinión personal. Disculpa. Adelante. No, estoy completamente en la misma página que usted. Cuando hablamos de estos temas como de acción afirmativa, hay muchas complicaciones, hay mucha dimensión en cómo hablamos de la raza, porque la acción afirmativa es un programa que sí ha sido muy bueno para las personas de color, los latinos, la gente afrodescendiente, pero también es la realidad que no ha sido una solución al racismo y a la falta de oportunidades educativas para los estudiantes que vienen de comunidades de bajos recursos, pero ha sido una herramienta muy importante para que muchas personas tengan acceso. Yo personalmente soy una persona que me beneficié de la acción afirmativa. Yo creo que viniendo de una comunidad de bajos recursos de Nueva York a una comunidad mayormente afroamericana y latina, cuando yo apliqué para la universidad, yo creo que la universidad que yo apliqué, Bowdoin College, miró a mi aplicación, qué fue lo que yo presenté, mis calificaciones, porque sí calificaba, pero también miraron a mi contexto. ¿Dónde crecí? ¿De dónde vine? ¿Y qué tipo de persona y qué tipo de características yo iba a traer a la comunidad educativa? Y eso es parte de ese entendimiento también. Son muchas cosas, ¿verdad? Son conversaciones difíciles y complicadas, pero las tenemos que tener. Estamos conversando con Rafaela Uribe. Ella es consejera asociada en Latino Justice. Quería preguntarte, ¿tú cómo ves que nos podemos organizar para hacer un cambio y poder lograr justicia en este tema? Porque ahora el presidente de la Corte Suprema, Roberts, dejó la puerta abierta, así como que los estudiantes pueden escribir de su experiencia, pero la gente no habla normalmente de esos escenarios que han sido difíciles en sus vidas. Y especialmente a los jóvenes que tal vez ni entienden en verdad qué efecto estos incidentes tienen en su ser. Estamos en un momento que estamos viendo una quiebra en lo que está haciendo la Corte Suprema y qué es lo que el público quiere. Como usted dijo, yo creo que lo más importante que podemos hacer es organizarnos juntos en comunidades. Hay asociaciones de padres que están organizándose, esto para encontrar oportunidades para sus estudiantes y están involucrados en nuestra comunidad. Aunque la Corte ha dicho que la acción afirmativa ya no va a ser parte de las admisiones de la universidad, esto no significa que debemos de retroceder en cómo hablamos sobre la raza
y la justicia en la sociedad. Todavía podemos empujar a estas universidades para que tengan un compromiso, así darle oportunidades a estudiantes de bajos recursos. Todavía hay maneras de hacer oportunidades para nuestros estudiantes y nosotros en Latino Justice siempre hemos peleado para las oportunidades educativas de estudiantes y es algo que vamos a seguir haciendo en nuestro trabajo. ¿Y ustedes trabajan a nivel nacional? ¿Podríamos conectarnos a través de redes sociales o a través de la página de latinojustice.org para que nos puedan orientar de alguna manera cómo organizarnos y cómo apoyar a nuestros estudiantes? Pueden visitar a nuestro website, como se dijo, latinojustice.org. También estamos en Twitter y en Instagram bajo el nombre Latino Justice y en esos sitios siempre ponemos información de cómo se pueden conectar y también oportunidades para los estudiantes que están entrando a la universidad o están en la universidad y están interesados en estudiar leyes. Tenemos programas que los estudiantes pueden aplicar y sí, en esos sitios se pueden conectar con nosotros y encontrar oportunidades. ¿Algo más que quieras agregar, Rafaela? Gracias por la oportunidad y lo último que diría es que a veces en el contexto americano hablamos de racial justice o justicia racial y se piensa que es un tema que solamente afecta a las personas afroamericanas o afrodescendientes, afrolatinos, pero esto es un tema que nos toca a todos, latinos, asiáticos, de todos los diferentes sitios que venimos, porque nosotros queremos una sociedad en verdad que hay igualdad y entonces para nosotros acceder a esa sociedad tenemos que enfrentar a las historias de racismo y también encontrar maneras de desmantelar estos sistemas en nuestra sociedad. Así que es algo que requiere que todos seamos parte de este esfuerzo. Pero muchas gracias por tenerme aquí. Pues muchas gracias a ti, Rafaela Uribe. ¿Nos podrías dar algún mensaje que le pudiéramos dar si somos padres o abuelos de algún joven que está con esta oportunidad de ir a la universidad y está en ese trámite? ¿Qué consejo les darías? Creo que decisiones así hacen los estudiantes que son de bajos recursos, que son latinos o afroamericanos o afrolatinos, que comienzan a pensar que no deben de aplicar a estas universidades, que están fuera de su acercamiento. Es importante que ustedes apliquen para estas universidades. Ustedes tienen el talento, la inteligencia y necesitamos su liderazgo en lo que vamos a enfrentar en el futuro. Como dijo el señor, esto es una retórica reaccionaria, ¿verdad? Porque está viendo los élites y las personas que quieren mantener poder en círculos muy pequeños, que nosotros como comunidades de color, de minoría, estamos esforzándonos y estamos adelantando nuestros derechos, ¿verdad? Es importante que todos los estudiantes que tengan sueños de estudiar y sacar adelante a sus familias y a ellos mismos, que sigan sus sueños, porque sí lo necesitamos y tienen mucho que ofrecer. Claro, estamos viendo estas generaciones que son la primera generación de inmigrantes que llegan a la universidad. Muchísimas gracias, Rafaela.